gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. Martes 21 de julio, muy contentos de acompañarle hoy en Juntos por la Vida. Vamos a tener un ratito muy ameno, muy agradable, donde vamos a conversar, donde vamos a tener un tema con un par de expertos que será maravilloso, estoy segura que sí. Y desde ya invitarle a usted que está allá en la casita o aquellas personas que se están conectando rapidito a través de la frecuencia 88.3 de Radio Cultural de Turrialba, y además aquellas personas que se conectan a través de Facebook Live. Don William, ¿ya estamos en Facebook Live? Sí, ok. Entonces también a las personas que se conectan a través de redes sociales, entonces decirles que ya estamos acá al aire y ojalá que nos puedan acompañar o escuchar en el programa. Hoy en Juntos por la Vida, bueno, nos acompaña María del Carmen Fallas Alarcón, Carmencita, del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, Carmencita? Un placer, un gusto saludarlos a todos. Que lo encienda. Ya está encendido, compañerito. Sí, entonces sí, como más cerquita. Eso, péguelo. Eso. Y también nos acompaña hoy el doctor Dagoberto Solano Marín, psicólogo clínico en el Hospital William Allen de Turrialba. ¿Cómo estás, Dago? Bien, ¿vos qué tal? Qué dicha. Don William, por aquello, ¿verdad? Es que como estamos todos con caretas, ¿sí se escuchan bien todos? ¿Sí? Ok. Decirle a la gente que está allá en la casita, por aquello que usted escucha ahí como algo que cruje, es que puede ser que peguemos la careta con el micrófono. Entonces, por aquello, para que la gente sepa que por ahí va el asunto. Hoy es un día especial, hoy tenemos la oportunidad de poderle acompañar a usted que está allá en su casita, y para nosotros es un placer. Y es un placer tan grande porque hoy venimos a hablar de factores de riesgo y situaciones adversas que afectan a las personas en su salud mental. Hablar de esto es realmente significativo porque nos encontramos en momentos donde a raíz de inclusive de la pandemia, ¿verdad?, y el confinamiento social, muchas personas, ¿verdad?, han venido a manifestar episodios de estrés, de depresión, de ansiedad, y esos son detonantes que nos preocupan muchísimo y afectan nuestra salud mental. Entonces hoy es exclusivamente un tema riquísimo que vamos a conversar con Dago y también con Carmencita. Entonces desde ya invitarle a usted que está allá en la casita para que recuerde que estamos con la línea WhatsApp 8716-7217. Ya no hay letrero, ya me aprendí el número de teléfono. Es que aquí había un letrero, ¿verdad?, que decía el número de teléfono de WhatsApp. Bueno, entonces invitarle, si usted quiere hacer alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo a través, eso, don William, así me gusta, 8716-7217. Es que me lo enseña don William, ¿verdad? Se lo pone en la frente y me lo enseña. Y además está el número de teléfono de acá de cabina de la radio, 25566883, por si usted desea hacer alguna intervención. Y igual, si quiere mandar algún saludito, aquí estamos para enviar saluditos. Antes de dar el inicio ya al tema fuerte, nos vamos, ¿te parece, Dago, entonces con el poema? Sí. Sí, hay un poema que Dagoberto ha preparado para que lo escuchemos y la idea es que le pongamos atención y luego lo vamos a comentar, ¿sí? De acuerdo. Ok, se llama Lo Fatal, de Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos, y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Le digo yo a Dago ahorita que estamos, mientras estamos escuchando yo, es cortito, o sea, es que va al punto, muy rico. Dago, ¿qué nos puedes decir? Además de que me encanta la poesía. Sí, maravilloso. Y además de que me encanta la poesía de Rubén Darío, ¿verdad? Un nicaragüense
muy talentoso. Este poema lo escribió en 1905, hace 115 años, Hace unos añillos. después de que murió su amigo René Pérez Mascayano, ¿verdad? Entonces, Rubén Darío ahí de lo que nos habla un poquito es acerca del sufrimiento humano frente a la muerte, frente a la vida, ¿verdad? Y el dolor que significa muchas veces estar vivo y enfrentar, ¿verdad? Las pérdidas, enfrentar esa incertidumbre de la vida, de la muerte segura, ¿verdad? Pero sobre todo a mí me convoca mucho el tema este de enfrentar el sufrimiento y enfrentar el dolor, ¿verdad? Que es uno de los principales temores de las personas, ¿verdad? Entonces creo que viene el caso por lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Es un poema triste, es un poema doloroso, y creo que viene bastante al caso con el tema que vamos a tratar, ¿verdad? Gracias, Dago. A veces las personas nos ponemos a pensar en el miedo ante lo incierto, el miedo al no saber qué va a pasar, ¿verdad? Y hay momentos en la vida en los que nos toca poner las barbas en remojo y hacerle frente a las circunstancias. Hoy particularmente me enviaron un mensaje, enviaron un mensaje a un grupo de WhatsApp de trabajo, y noté que la gente decía: estamos en el momento en el que, aunque sabemos que hay mucha incertidumbre, es cuando más tenemos que comprometernos a cuidarnos por este asunto del coronavirus, ¿verdad? Y entonces, qué miedo se siente al futuro, pero en circunstancias como estamos, en que ahorita no es solamente el coronavirus, sino es que hay muchas familias que están atravesando diferentes situaciones y de repente esa salud mental puede verse afectada. Claro. Y cuando hablamos de eso, queremos explicarle a la gente que está allá en la casita que con mucho respeto hoy abordamos este tema, porque sabemos que es un tema que tiene sus inquietudes, va a tener muchas preguntas, pero quisiéramos hacerlo con mucho respeto y además muy, muy amparados y muy acuerpados con Dagoberto, que él es especialista en este tema. Entonces, como les mencionaba, el tema de hoy son los factores de riesgo y situaciones adversas que afectan nuestra salud mental y aumentan el riesgo ante un eventual suicidio. Antes de dar paso al tema de fondo, es importante hablar sobre los mitos, y así como una antesala, ¿verdad? Como un pequeño encuadre para que la gente entienda. Hay muchos mitos asociados hacia el tema del suicidio, y entre esos hasta espirituales, ¿verdad? De corte espiritual, ya no recen por él porque es que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque ya la persona tomó una decisión así. Ya hay que más bien hacerle un funeral y celebrarla a lo grande, ¿verdad? Como fue él, ¿verdad? Entonces la gente viene y compra muchos globos y lo celebran mucho en el momento del funeral, del sepelio, cuando ya llegan al cementerio. Entonces son momentos que se encierran con un contenido tal vez que no siempre es adecuado. Y el mito de esto del suicidio también sigue siendo un mito que permanece como en un cajón, porque todavía es tabú hablar del tema. Claro. Entonces, empezando por ahí, Dago y Carmencita, ¿qué podemos decir sobre estos mitos? Bueno, efectivamente, como lo comentás, históricamente el suicidio ha sido visto de múltiples formas a lo largo de la historia y a lo largo de las diferentes culturas, y en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Por muchísimos años ha sido conceptualizado con connotación espiritual, religiosa, como un pecado imperdonable. Ustedes recordarán que antes ni siquiera se le daban los santos óleos a una persona que se suicidaba. No se pasaba a la iglesia. No se pasaba a la iglesia. Y eso generaba... Esa parte no me la sabía yo. Sí, claro, de verdad. Sí, entonces eso generaba en la familia, en las personas, un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza, un sentimiento, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces eso hacía que se convirtiera en un tabú, que nadie quisiera hablarlo, que nadie quisiera reconocerlo, que nadie quisiera que se dieran cuenta, por el temor a ese señalamiento, ¿verdad? Entonces se han creado muchos mitos alrededor del tema del suicidio. Hay creencias populares de que solo las personas que están locas se suicidan, ¿verdad? Lo cual no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Sí es un factor de riesgo la enfermedad mental, y ahora lo vamos a comentar más adelante, pero es la minoría, ¿verdad? La minoría de suicidios son llevados a cabo por personas con enfermedad mental grave. Hay mitos como, por ejemplo, que los niños no se suicidan, ¿verdad? Y tampoco, a mí me ha tocado atender casos de niños de 8 o 9 años. Claro. A ver... Tal vez como, ¿verdad? Ubicarnos en tiempo, espacio y lugar.
si usted dice, Dago, que te ha tocado atender chicos, o sea, eso es para que dimensionemos también que no todos los grupos poblacionales están excluidos de presentar una situación como esta. O sea, podemos hablar de personas adultas mayores que bien pueden atravesar una situación, ¿verdad?, ante un eventual suicidio, persona adulta joven, persona ya adulta, niños. Porque a veces nos sentamos a pensar, ¿cómo un niño no va a tener razones para vivir? Claro. Pero habrá que ver qué hay detrás de eso. Claro. Y hay un tema importante ahí, porque fíjese que, y lo voy a contar como una anécdota, ¿verdad? Hace ya muchos años, no sé, tal vez unos entre 15 y 20 años, cuando trabajaba con la Universidad de Costa Rica, me tocó atender el caso de una niña que se había cometido suicidio en una comunidad de Alajuela, ¿verdad?, en uno de sus cantones. Entonces fuimos a hacer intervención con la escuela, ¿verdad?, porque estaba generando eso como riesgo en otros chicos, y nos dimos cuenta de que habían otros chicos que decían que también se querían suicidar, pero tenía mucha relación con la forma en que se había manejado el tema, porque entonces decían, es que fulanita ahora está en un lugar muy bonito, fulanita ahora está con Dios, está muy bien, ella ya no sufre, y se empezó a idealizar la imagen de fulanita y la imagen del suicidio, de forma que cualquier niño que sintiera alguna emoción displacentera ya pensaba en el suicidio como una opción. Tenía Es otra que, connotación. claro, es que como que romantizan el asunto, Exacto. lo ponen como lindísimo, digamos, la decisión de hacerlo es lo más lindo, porque es que lo que viene después es porque está con Dios, porque está en el paraíso, porque ya no sufre, está ya bien, no sufre, ¿verdad? está bien. Todo el mundo habla bien, todo el mundo lo recuerda, todo el mundo habla cosas buenas. Entonces hay que tener sí. mucha prudencia y mucho cuidado de cómo manejamos el tema de la muerte con los niños. Ok, Porque, entonces, ajá. perdón que te interrumpa, digamos, si ya aterrizamos en el tema de los niños, entonces como para ubicar a la gente, vamos a tener 3 partes en el programa, una que va a ser para hablar de niñez y adolescencia, esos factores de riesgo, otra parte que va a ser con las personas adultas y una tercera parte con personas adultas mayores. Ajá. Entonces, entrémosle a la parte entonces de niñez y adolescencia, ¿verdad? Ok, y son, a ver, sí quisiera, ¿verdad? Como que tomemos en cuenta que no son excluyentes, ¿verdad? Claro. Están entretejidas, están entrelazadas, pero a veces hay que tomar en cuenta particularidades de algunos de sus De grupos cada etarios, grupo. ¿verdad? Pero bueno, uno de los mitos es ese, ¿verdad? Que los chicos no se suicidan y sí lo pueden hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con los niños? La concepción de muerte, ¿verdad? Depende de la edad, todavía no hay una concepción clara de lo que significa la muerte, de la impermanencia de la muerte, de que es algo permanente, de que es algo definitivo, ¿verdad? Pregunta, cuando vos has atendido a niños que dicen que se quieren morir, en la entrevista y en el trabajo que haces con ellos, eso lo ves, donde el niño dice, es que yo me quiero morir, pero ¿cuál es la concepción que manejan de morir? Claro, y hay que preguntarlo, ¿verdad? ¿Qué significa morir? Incluso no solo con niños, también con adultos. Okay. Porque a ver, el principal factor de riesgo para cualquier persona, ¿verdad?, es el sufrimiento, es el dolor humano, ¿verdad? Por eso empezamos con el poema de Rubén Darío. Porque es el sufrimiento y el dolor el principal factor de riesgo para contemplar la conducta suicida, ¿verdad? Entonces, lo que la persona realmente quiere y desea no es morirse, sino es dejar de sufrir. Acabar con ¿verdad? el dolor. Es acabar con ese sufrimiento. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, cuando las personas están muy afectadas emocionalmente, psicológicamente, como le llamamos nosotros en visión túnel, ¿verdad?, que no ven nada más allá que el problema. No hay otra salida. No hay otra salida. Entonces, estos chicos o estas personas incluso obvian la parte de que al suicidarse mueren y que ya no hay un más allá. Simplemente lo que están pensando es dejar de sufrir, ¿verdad?, y acabar con ese dolor. Y muchas veces se les olvida que ya no hay algo después de eso, ¿verdad? Sí, entonces, efectivamente hay que preguntarlo siempre. Pero y es que entonces también a mí me surge una inquietud, ¿verdad? O sea, hay que preguntarle a la persona, pero por ejemplo, los papás que están allá en casa, ¿verdad? Pongamos un ejemplo X, una situación de violencia en casa, ¿verdad? Entonces hay una constante situación de violencia entre los progenitores, entre papá y mamá, y los chicos están viendo. Entonces resulta que uno de los progenitores es el que ejerce, ¿verdad?, el poder negativo sobre la otra persona, y más bien es la persona que es más peligrosa para atentar contra la vida no solamente de su compañera, sino también de los niños. Entonces los niños empiezan a manifestar miedo, temor, ansiedad, angustia.
Y entonces empiezan a pensar que para quitarme este dolor y este sufrimiento yo me quiero morir, ¿verdad? Yo me quiero morir. Pero a veces se nos olvida en casita que hay una serie de personas que están sufriendo la misma situación, claro, digamos, porque hay hermanitos, porque está la mamá, porque de repente está el abuelo, que está viendo la misma situación, y a veces papá o mamá no tienen la capacidad de discernir que ese hijo está mal. Claro. No tienen ese chance, ¿verdad? Y es que eso es parte de los factores que a nivel familiar también inciden, porque la gente a veces lo ve como el tema tabú, no hay que hablar de eso, mire aquí, pero ¿qué es lo que hace que una persona sienta ese dolor tan grande en su alma como para que piense en la posibilidad de suicidarse? O sea, imagínense ustedes la clase de dolor que tiene que sentir adentro. Claro, claro. No solamente el dolor, sino también la sensación de incapacidad, ¿verdad? Y sentir que este dolor me sobrepasa mis capacidades, que yo no tengo las herramientas suficientes para cambiarlo. No tengo forma de cambiarlo. Entonces no solamente es un dolor muy intenso, sino también una sensación de incapacidad. Yo no puedo, ¿verdad? Obviamente esto sucede cuando estamos afectados emocionalmente, porque siempre hay formas de abordarlo, siempre hay soluciones, siempre hay maneras de resolver los problemas, o por lo menos hacerles frente, ¿verdad? Pero cuando estamos en un estado de visión túnel no vemos esas posibilidades. Entonces sí, ese que comentaste es uno de los principales factores de riesgo, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Chicos que viven en un ambiente hostil, donde sufren maltrato infantil, ¿verdad? No solamente sufrirlo directamente, sino también al ser testigos son víctimas de este maltrato, ¿verdad? Es un factor de riesgo importantísimo. Fíjese que yo hice mi tesis de licenciatura sobre masculinidad y suicidio, hace muchos años ya. Entonces trabajaba con hombres adultos con ideas suicidas, y en todos los casos había una historia de maltrato, había una historia de violencia, ¿verdad? Y una concepción de que el cuerpo de todos modos, ¿verdad? Está hecho para maltratarse, el cuerpo no se respeta, no se cuida, ¿verdad? Y esto se instaura desde la infancia. Ese era el factor, ¿verdad? Común. Ese era, entre otros, entre muchos otros, sí, ¿verdad? Pero efectivamente en todos había una historia de violencia, ¿verdad? Pero entonces, digamos que estos hombres estaban manifestando que se justificaba el acto de atentar contra tu cuerpo. Digamos como que ellos lo veían natural. Exactamente, sí, ¿verdad? Cuando una persona sufre maltrato, exactamente, cuando una persona sufre maltrato severo, ¿verdad? Desde la infancia, el cuerpo es visto como un objeto que puede ser maltratado, ¿verdad? Ahora, eso no justificaría la conducta suicida, ¿verdad? Nosotros siempre estamos trabajando en contra de este tipo de conductas, ¿verdad? Abriendo otras opciones para las personas, pero en estos casos, eso es lo que las personas perciben, ¿verdad? Entonces, bueno, y otro elemento importante también que entra dentro de la dinámica familiar es el alcoholismo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Por muchas razones, porque cuando vemos un papá alcohólico, una mamá alcohólica, es una mamá que no se involucra en la crianza de los chicos, es un papá que no es responsable, es un papá que abandona, que muchas veces no suple las necesidades ni afectivas ni materiales de los chicos, ¿verdad? Entonces los chicos quedan abandonados emocionalmente, quedan abandonados en su crianza, ¿verdad? Sí, porque no hay quien esté pendiente de las necesidades de ellos. Y si a la par de ese papá alcohólico ponemos una mamá deprimida por esta misma dinámica, es una mamá que tampoco va a estar al 100% para sus hijos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué está aprendiendo ese niño ahí? Sí, ¿verdad? Definitivamente. Recapitulando, entonces, factor de riesgo entonces sería una eventual situación de violencia en casa. El tema de el desempleo y el alcoholismo, sí, o como factores de riesgo, ¿verdad? Porque por el asunto de las adicciones. ¿Y podríamos incluir las enfermedades o trastornos mentales? Claro, la enfermedad mental es un factor de riesgo importante, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, chicos deprimidos, chicos con trastornos ansiosos, incluso también algunas enfermedades mayores como la esquizofrenia, como el trastorno afectivo bipolar, como los trastornos delirantes, son factores de riesgo importantes, pero ya les mencionaba que es un mito pensar que solo las personas con enfermedad mental se van a suicidar, Entonces, pero sí es un factor de riesgo. Por ejemplo, el desempleo, ¿verdad? Anoche estaban dando en Canal 7, ¿verdad? Un reportaje sobre esas personas con COVID, una familia de 8 personas, no sé cuántas, sin ninguna red de apoyo, nadie que les, o sea, y tienen que comer y tienen necesidades, y si no es por la institucionalidad que llega y le lleva un comestible, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo yo sentirme, yo papá, mamá, proveedora,
enfermo, enferma, sin poder salir a trabajar, sin empleo y sin nada que comer en la casa. Claro. Puchica, Claro. eso es desesperante, ¿verdad? Eso yo le cuento. ¿Y qué hago? ¿Y si nadie llega a ayudarme? ¿Y si nadie me ofrece? Y es que ¿Y se si les nadie trae me la pone ansiedad. un bollito de pan en la puerta para que comamos, para poder tomar café? Y hay muchas familias que están en ese momento viviendo eso. Sí, son muchas familias que están Muchas atravesando familias la que lo misma están situación. viviendo, ¿verdad? Compañeritos, vean, son las 2:26, vamos a tener que hacer una pausita y ya casi estamos de vuelta. Una actitud positiva puede hacer que los sueños se conviertan en realidad. David Bailey. Ya volvemos con más de Juntos por la Vida a través de Radio Cultural Turrialba. Cuando jugas lotería, ganamos todos. En el 2019, la Junta de Protección Social destinó casi 3.000 millones de colones a la atención de personas con discapacidad mental, física o sensorial. Las ganancias de la Junta de Protección Social se invierten en el apoyo a instituciones que brindan atención y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Por eso, cada vez que jugás, mejorás la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Durante la pandemia del COVID-19, seguimos pendientes de vos. Si durante este tiempo estás experimentando alguna situación de violencia con tu pareja o expareja, hostigamiento sexual en tu lugar de trabajo, o has sufrido violencia sexual por parte de un familiar o extraño, llama al 911 o busca asesoramiento en la Delegación de la Mujer. Para más información, visita seguimospendientesdevos.inamo.go.cr. Un mensaje de INAMO y de Naciones Unidas. Colaboración de esta emisora. Club de Leones Turrialba. Atención turrialbeños, este próximo 31 de julio y 1 de agosto, usted tendrá la oportunidad de apoyar a quienes menos tienen a raíz de la emergencia por el COVID-19. La campaña Leotón 2020 del Club de Leones pretende recaudar fondos para las familias que han sido afectadas económicamente. Contaremos con grandes invitados y muchas sorpresas. Para más información, búsquenos en Facebook como Leotón Turrialba 2020. Organiza Club de Leones Turrialba. Apoya Municipalidad de Turrialba. Una actitud positiva puede hacer que los sueños se conviertan en realidad. David Bailey. Ya volvemos con más de Juntos por la Vida a través de Radio Cultural Turrialba. Hola, hola, regresamos de la pausa comercial. Estamos aquí en Juntos por la Vida. Hoy nos acompaña María del Carmen Fallas Alarcón, trabajadora social en el Ministerio de Salud, y también nos acompaña el doctor Dagoberto Solano Marín, psicólogo aquí en el hospital. Hoy estamos conversando sobre el tema de factores de riesgo y situaciones adversas que afectan nuestra salud mental y aumentan también el riesgo ante un eventual suicidio. Antes de dar continuidad al tema, yo quisiera enviarle saludos grandes a Luis Andrés de Villor, también enviarle un saludo a Coca Vargas, a Mónica Gómez Bucham, Mónica que está por ahí conectada, y vea usted, Carmencita, Graciela Ortiz Sánchez, Chela de Juan Villas. Nuestra amiga Chela. un gran saludo y para ella. contarte que ese Coca Vargas que nos saludó la vez pasada, Ajá. que no es Coca, es Jorge, nos dijo. Yo busqué en el Facebook y está en Los Ángeles, ¿verdad? Es un coterráneo turrialbeño, ¿verdad? Ah. Y desde allá nos está escuchando. Bueno, vean qué Sí, un dicha, saludo. qué dicha, bendito Dios, qué dicha. Entonces, Y a más Paulita, saludos este día. A Rosita. Ah, Rosita trabajó en la Cruz Roja, ¿verdad? Hay que saludar a los amigos, ¿verdad? Claro. Sí, de eso se perfecto. trata, ¿verdad? Bueno, saludos para todos ellos y ellas. Contarles a ustedes que hoy venimos conversando. Don William, ya ahora sí no escucha nada. ¿Sí me escucha la gente? Sí. Ok. Ahí disculparme con la gente, ¿verdad? Porque es que a veces uno habla, pero cuando tengo los audífonos puestos ya no sé si me escuchan, pero sí me están escuchando, ¿ok? Sí, sigo hablando corrido. Sí, voy a explicar, se escucha muy fuerte cuando hay música.
Pero cuando ya te habla, tiene que tener... Ok. Gracias. Ah, no, pues qué dicha, porque aquí vamos aprendiendo también. Vean ustedes que aquí vamos a salir locutores y locutoras de radio, ¿verdad? Hacemos un esfuerzo muy grande por llevarle a usted temas de interés y por eso hay como algunos afis ahí de camino, pero para que vea usted que lo hacemos con mucho amor, pero sabiendo que somos personas que no somos expertas, entonces puede ser que haya alguna piedrilla en el camino, pero aquí la vamos resolviendo. Hablamos sobre los factores de riesgo y estábamos hablando ahorita sobre los componentes familiares en niñez y adolescencia, pero nos faltan los sociales, los psicológicos. Yo creo, Dago y Carmencita, que este tema, ¿verdad? Es muy grande, da para muchísimo, pero es importante que pues aterricemos y tratemos de ser como bien concretos para tratar de abarcarle un poco más a la gente. Que la gente no crea, ¿verdad?, que solo le ocurre a los adultos o solo a los adultos mayores. No, le puede pasar a cualquier persona, que era lo que hablábamos antes de la pausa, de que hay detonantes muy grandes, ¿verdad?, ante una situación o riesgo suicida. El tema de la violencia, el tema de las adicciones, el tema de el desempleo, máxime en estos momentos donde hay mucha ansiedad y preocupación porque muchas familias están sin ingresos. Y entre tantas cosas, pero yo les invito a ustedes, Dago y Carmencita, a que alimentemos un poco más las ideas y que les podemos decir más a la gente sobre estos componentes. Tal vez yo voy a hacer algo para que Daguito, que es aquí el que sabe más, ¿verdad? Que todos esos factores que Pame acaba de mencionar, ¿verdad? Uno dice, sí, apuntan desempleo, pobreza, violencia. Sí, tal vez el desempleo, ¿verdad? La falta de cómo satisfacer necesidades sean muy propios de familias de escasos recursos, pero eso no quita de que el suicidio también se dé en familias que no tengan esa problemática, ¿verdad? Se encuentra en todos los grupos sociales, que obviamente tal vez hay unos grupos sociales que tienen un toque más de factores, ¿verdad?, ahí en contra, pero igual eso no quita que familias que estén cubiertas todas sus necesidades materiales, ¿verdad?, estén exentas de una situación de este tipo. Claro, sí, es algo que se da en todos los grupos sociales, en todas las edades, ¿verdad? Y hay factores sociales muy importantes que van a fungir como factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, los cambios bruscos en el estilo de vida. Cuando un chico, por ejemplo, cuando su familia tiene que mudarse de país, ¿verdad? Por un asunto de trabajo, cuando tienen que mudarse de comunidad y dejar atrás a sus amigos, dejar atrás su historia, ese tipo de cambios. No todos los chicos tienen la misma capacidad para poderse acoplar a la nueva cultura, a un nuevo idioma, ¿verdad? A otros muchachos de su misma edad, ¿verdad? El simple hecho de cambiar de colegio, ¿verdad?, y dejar atrás mi grupo, ya eso podría significar un cambio brusco para un chico, ¿verdad? Y es que ahora que lo dice, el cambio de colegio, yo conozco una persona que la mamá quiso como darle una lección a su hija, ¿verdad?, y que la hija pusiera los pies sobre la tierra para que valorara lo que la mamá hacía por ella. Estaba en un colegio privado y la pasó a un colegio público. Entonces, desde el día 1 en el colegio público, eso fue una crisis para la hija, porque ya no me voy a ir en buseta y ahora me voy a tener que subir al transporte público y entonces por tu culpa me van a matar, mamá le decía eso. Y entonces ahí se fue 3 años donde la chica dejaba, como decimos popularmente, los pelos en el alambre, para pasar los años, al punto de que ella vio en el tercer año del colegio que la cosa iba de mal en peor, no solamente académicamente, ¿verdad?, sino que el estado de ánimo de la chica iba de mal en peor. Ella estaba en la escuela, en grupos de danza, de baile y no sé cuántas cosas con sus amiguitas, y ya después al pasar al otro colegio, pues ya las otras chiquitas no hacían lo mismo, ¿verdad? Le tocó a ella volver a tocarse la bolsa y decir, no, voy a tener que devolverla, porque no solamente académicamente está mal, sino que no me gustan esos amigos, no me gusta el comportamiento que tiene, la conducta, y le tocó reaccionar y tuvo la oportunidad de salvar a su hija. Y pues la sacó donde estaba y la ubicó otra vez en otro centro educativo. Volvió a tener las mismas compañeritas, como esas compañeritas solo están en la danza, en el grupo de tal cosa, y pasan súper ocupadas. Ella quería volver a estar con sus amigas, entonces estaba a tiempo lleno. Que esos son factores protectores.
Exacto. La pertenencia a grupos, la pertenencia a actividades culturales, deportivas, artísticas, esos son factores protectores. La ausencia de ese tipo de participaciones ya es un factor de riesgo, ¿verdad? La no participación, la no inclusión social, ¿verdad? O así, por ejemplo, cuando hay muy altas expectativas, muy altas exigencias en ese tipo de actividades, también puede ser un factor de riesgo, ¿verdad? Cuando papá y mamá quieren que yo sea... Esperan mucho de mí. Exactamente, el promedio número 1, cuando quieren que sea el mejor pianista, el mejor... Esos pueden ser, ¿verdad? Pero bien llevado, bien adecuado a las capacidades de cada muchacho puede ser un factor protector muy importante, ¿verdad? Hoy decía alguien en la televisión ahora, ¿verdad? No, o leí en algún lado que a raíz de toda esta pandemia, ¿verdad? Y de que los ingresos en muchos hogares se han visto reducidos, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Eso que vos hablabas ahora de un cambio de colegio, ¿verdad? Lo mencionaban. Bueno, si un cambio tiene que ser, qué sé yo, que yo tenía a mis hijos en un colegio privado y ahora estoy ganando menos, entonces lo tengo que pasar a uno público, todo ese tipo de factores y de componentes, cómo pueden también estar afectando, ¿verdad? Claro. Que bueno, lo de pasear no, porque ahora nadie sale a pasear aunque tenga plata, ¿verdad? Pero son de las cosas que también a nivel material muchas veces a un muchacho joven, ¿verdad? El no poder tener una carambada de estas, un bendito teléfono, ¿cuánto puede afectar a un muchacho? ¿Verdad? No tener acceso a las redes sociales como el resto de mis compañeros. Pero eso también, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la educación que le damos a los hijos, ¿verdad? Cuando nosotros los educamos adecuadamente en habilidades sociales. A ver, nosotros vivimos en una cultura en la que muy bien nos importa mucho y reforzamos mucho el crecimiento y el desarrollo académico de los muchachos. Que aprenda inglés, que aprenda mandarín, que aprenda a usar una computadora, que sepa robótica, que sepa, ¿verdad? Pero no les enseñamos nada de la inteligencia emocional. Entonces tenemos gente académicamente brillante y muy capaces, totalmente, pero emocionalmente deficientes. Tenemos gerentes que gritan, tenemos médicos que se deprimen, tenemos psicólogos que se deprimen, tenemos gente muy buena a nivel laboral, ¿verdad? Pero a nivel emocional con muchas carencias. Entonces tenemos que trabajar mucho en la educación emocional de las personas. Las habilidades sociales son fundamentales. Un chico, ¿verdad?, que no sepa decir lo que quiere, que no sepa pedir ayuda, que no sepa decir me siento triste, un chico que no sea abierto a las recomendaciones de los demás, que no reciba un consejo, un chico que no tenga la capacidad para hacer amigos, ¿verdad?, para integrarse en un grupo. Esos son factores de riesgo importantísimos, ¿verdad? Entonces, la educación emocional, las habilidades emocionales de las personas, las habilidades sociales son fundamentales, ¿verdad? Entonces, pensar que un chico va a ser feliz porque le damos un teléfono, porque le damos una computadora, porque le damos acceso a redes sociales, ¿verdad?, es dejarlo en carencia de otro tipo de habilidades, ¿verdad? Es importante que también vayas, que hables con tu amigo, que juegues bola con el del frente, ¿verdad? Que también te reúnas con, cuando sea posible, después del aislamiento, ¿verdad? Pero ese tipo de desarrollo de las habilidades es fundamental, ¿verdad? Porque ahora todo detrás de un teléfono, detrás de un teclado, todo es muy sencillo. Hacemos amigos detrás de un teclado, ya soy amigo de 1000 en Instagram, ya soy amigo de 2000 en el Facebook, ¿verdad? Pero no tengo amigos reales. No, y qué pasa cuando a la larga, digamos, esa persona necesita tener ese vínculo con esas personas y las tiene todas las amigas ahí en el Facebook o ahí en el Instagram, pero ya el vínculo no lo tiene. Y hay muchas personas que conocemos que son tremendamente simpáticas en redes sociales y cuando las topamos de frente es otra cosa. Y entonces, no es que tenemos nada en contra de esas personas, pero sí es importante reconocer que hasta la dificultad para sostener relaciones interpersonales es habilidad compleja. Que habla Exacto, y es parte de esa inteligencia emocional y de esa construcción de habilidades y destrezas y que vamos desarrollando con la vida, pero papá y mamá, ¿verdad?, o los encargados han fortalecido mucho la parte académica, pero se nos ha olvidado esa otra parte. Y es que esto se relaciona con lo que habíamos hablado en otro programa hace un par de semanas, ¿verdad?, de que a veces no nos enseñan a expresar las emociones,
¿verdad? Entonces, si yo no tengo la capacidad para pedirle ayuda a alguien porque me da vergüenza, porque no sé hablar, porque no sé ni lo que siento, ¿cómo voy a decir me siento triste, estoy deprimido, he pensado en hacerme daño, ¿verdad? Entonces empezamos a acumular emociones, ¿verdad? O por el contrario, cuando vemos chicos haciendo fila en emergencias del hospital porque se hacen rayas con vidrios, con navajas en la piel, ¿verdad? Como una forma de manifestar un malestar emocional. Cuando le pregunto a estas chicas, a estos chicos, ¿vos te querés matar? ¿Te querés morir? ¿Verdad? Lo que dicen es, no, es que yo así me alivio, así me siento mejor, así me desahogo, así, incluso me dicen para llamar la atención de papá, de mamá. Ahora, no podemos pensar que siempre que eso sucede es para llamar la atención. ¿Verdad? Es un factor de riesgo importantísimo, ¿verdad? Pero muchas veces son chicos que no tienen la capacidad para poder poner en palabras lo que están sintiendo, entonces lo ponen en la piel, ¿verdad? Tenemos que trabajar el tema de habilidades sociales. Y eso lo aprendo en la casa, eso lo aprende en mi familia. Sí, la capacidad, esas capacidades se desarrollan desde que estamos en el vientre de nuestra madre y se desarrolla a lo largo de ¿verdad? Los primeros 6 años son fundamentales, eso ya lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Son los primeros, los años más importantes del desarrollo de los chicos, ¿verdad? Pero también en el resto de la vida recibimos un modelaje de las figuras importantes, de papá, de mamá, del abuelo, del profesor, del entrenador, ¿verdad? Que son figuras significativas de las cuales aprendemos, ¿verdad? Entonces, si yo lo logro hacer con mis hijos, van a aprenderlo. Si yo no lo logro hacer, no lo van a aprender. Y aprenden lo que ven en la tele o lo que dijo el vecino, ¿verdad? Entonces, no siempre vamos a tener el control de lo que aprenden fuera del hogar, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad muy importante nuestra. El bullying es un factor de riesgo importantísimo también, ¿verdad? Ahora que hablábamos de la integración social, ¿verdad? Hemos tenido casos de chicos que sufren muchísimo, ¿verdad? Por no ser parte del grupo, por no ser parte de la comunidad, ¿verdad? De sus pares, pero además de eso, cuando reciben maltrato por parte de sus pares, de otros chicos, incluso de otros adultos, ¿verdad? Y ahora con redes sociales, ahora se da el ciberbullying, ¿verdad? Que ahora detrás de un teclado, de un seudónimo que ya no sabemos ni quién es, acosamos a otras personas, ¿verdad? Y ese acoso llega a veces a tal nivel que los chicos se sienten desamparados, desolados, y a veces los padres ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, porque un padre alcohólico no se da cuenta qué pasa con su hijo, porque una mamá deprimida, una mamá ausente, una mamá tampoco se va a dar cuenta. Entonces los chicos llevan esto muy solos a veces y no encuentran opciones. Son factores de riesgo muy importantes, ¿verdad? Y es un asunto que yo quiero hacer énfasis en esto. Este no es un problema ni de mamá, ni de papá, ni es un problema de la caja, ni del Ministerio de Salud, ni del país, es un problema social, es un problema de todos. Toda la comunidad, toda la sociedad es responsable. Decía Durkheim, filósofo francés, que no es el individuo el que se suicida, sino la sociedad a través de sus miembros, ¿verdad? Es toda la sociedad. Es que ¿verdad? Es un constructo, o sea, todos están jugando parte del engranaje, o sea, todos son una pieza de todo ese motor. Entonces, si uno por allá dejó de funcionar como estaba funcionando y empezó a hacer cosas que afecten a otros, entonces va a ir maleando todo el resto, ¿verdad? Sí, entonces, es toda la sociedad. Entonces es toda nuestra sociedad. Y es que aquí el asunto es que desde casa, o sea, desde el papá, ¿verdad? Que de repente recibió a su hijo llorando porque de repente ese hijo recibió bullying, hasta el papá, que cuando el hijo le cuente bromeando que le hizo esto al otro chico y que el papá no se ríe por lo que le hizo, sino que tome acciones y también porque está formando parte de esa sociedad, está criando otra persona. Entonces también parte de esta sociedad es que todos reaccionemos. Así es, así es. Entonces son muchos los factores, ¿verdad?, de riesgo que podemos encontrar en la adolescencia, ¿verdad? Uno de los más importantes también es la historia de suicidio en la familia, ¿verdad? Cuando tenemos un primo, un tío que ya cometió suicidio o que ejecutó alguna conducta de tipo suicida, y eso es un factor de riesgo importante. Vemos familias en las que hay 5, 6, 7, 8 miembros que han cometido conductas suicidas, ¿verdad? Entonces es muy importante ponerle atención a este tipo de historia, ¿verdad? Porque es trabajando sobre esto que podemos proteger a los chicos, ¿verdad? Trabajando sobre estos factores de riesgo. Ya con adultos. Pero eso es porque se repite un modelo, una acción. Sí. No porque eso yo lo traigo en los genes, para aclararlo. Hay teorías, ¿verdad? Hay teorías que hablan también del gen suicida, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, eso es muy difícil definirlo, ¿verdad? Hay teorías más sociales, ¿verdad? Que hablan del tema del
del aprendizaje, ¿verdad? Y hay teorías también genéticas que hablan, ¿verdad? Un poco más biologicistas, que hablan de este gen suicida, ¿verdad? Lo cierto es que cuando hay historia familiar es un factor de riesgo importantísimo, ¿verdad? Es importante, y hay que tomarlo en cuenta. Compañeritos, son las 2:46 para que pasemos a la parte de adulto y adulto mayor. Y antes de dar paso a esa parte, mandarle un saludo muy afectuoso a don Pedro Sáenz. Saludos, excelente transmisión y programa nos pone. Por ahí estaban conectadas otras personas, pero creo que ya no. Ah, bueno, ok, sí, aquí Sandra Jiménez Ortiz. Un saludo a Carmencita. Uy, Sandrita. Ah, qué belleza, muy bien. Bueno, continuando con el tema, Dago y Carmencita, ¿cómo está el asunto entonces también en los adultos? En los adultos ya podemos sumar todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Ajá. Que son factores que también pueden aplicar, ¿verdad? Ahí podemos incluir también el tema de la soledad, ¿verdad? Que a veces no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿verdad? Hay gente que puede estar rodeada de otros pero se siente sola, ¿verdad? Y a veces esa sensación de soledad, de no tener a nadie en quien apoyarse, ¿verdad? También puede ser muy importante. En este confinamiento yo sí he escuchado gente que me dice, pero es que vos estás acompañada, son dos, pero yo estoy sola, yo no tengo con quién hablar, ¿verdad? Entonces la soledad, claro, es que esos son otros 100 pesos. Y que lo manejamos diferente. Tal vez a mí sí me gusta estar sola, ¿va? Para mí no es nada, ¿verdad? Pero tal vez para otra persona, como una manera de ser diferente, es necesaria la compañía. Claro, es que ese es el asunto, ¿verdad? ¿Con quién compartir esas inquietudes, esas necesidades y ese montón de preguntas? La persona que vive sola no tiene ese chance. En cambio, la persona que la mandan a confinamiento, pero tiene esposa, esposo, hijos, o hay gente en casa, la lleva diferente que una persona que está viviendo sola. Claro. Ese es un factor de riesgo importantísimo, ¿verdad? La no integración a nivel social, ¿verdad? El desempleo, el no formar parte. Mira, hasta ser el que de hierba la orilla de la acera en la comunidad, ¿verdad? Me hace sentir parte de ser el secretario, el tesorero de la junta directiva del barrio, el jugar mejenga con los amigos el domingo, cualquier cosa que me integre me va a ayudar. Cuando yo no estoy integrado a nada de eso, me siento que soy fuera de contexto, ¿verdad? Y eso afecta, y sobre todo cuando tenemos familia con la cual no estamos vinculados, ¿verdad? Ese sentimiento de abandono. Esto pasa mucho también con el adulto mayor, que ahí podemos ir haciendo el enlace, ¿verdad? Por ejemplo, con adulto mayor, ¿qué es lo que nos dicen? Una de las cosas que más genera malestar y sufrimiento en las personas adultas mayores es sentirse que son una carga para los demás, ¿verdad? Cuando llegan a una cierta edad y que pierden ya su independencia, que pierden capacidades, ¿verdad? O por ejemplo cuando hay enfermedad grave, enfermedad que puede terminar con la vida, ¿verdad? Eso es un factor de riesgo importantísimo, sobre todo en el primer año, en el primer mes y el primer año de diagnóstico, ¿verdad? Cuando hay un cáncer, cuando hay un Alzheimer, un Parkinson, ese tipo de enfermedades, se ha visto que incrementa hasta en 2 o 3 veces el riesgo suicida. ¿Verdad? Y hay algunos tipos de cáncer en particular, ¿verdad? El cáncer de cabeza, de cuello, o cuando no se ha detectado dónde está, porque no hay ese temor de que no es tratado si no se encuentra dónde está, ¿verdad? Esos son factores de riesgo importantes, ¿verdad? El temor al dolor, ¿verdad? Que está muy asociado con el tema de la enfermedad, a sufrir dolor, ¿verdad? Cuando usted dice dolor, para ubicarme y ubicar a la gente, dolor es el dolor físico o el dolor emocional. Y además, cuando hablamos de dolor, de que como no quiero empezar a sentir dolor prolongado, entonces quiero acabar con ese dolor mejor de una vez. Sí, a ver, cuando hablamos de enfermedad de este tipo, ¿verdad? Que popularmente la gente la conoce como enfermedad terminal, ¿verdad? Hablamos de dolor total. Y el dolor total incluye todo eso que usted menciona. Todo. No solamente es el dolor físico, es el dolor emocional también. Y es que la gente habla de cuando está sintiendo dolor, uno les puede preguntar, ¿usted qué siente? ¿Le duele la rodilla? ¿Le duele el codo? ¿Es el brazo? No. Algunas personas no te pueden manifestar cosas porque no están asociadas a una enfermedad física. Pero cuando te dicen, entonces, ¿qué es lo que te duele? Y entonces la gente se señala aquí, ¿verdad? El alma, me duele el alma aquí adentro. Me dices que no me baja. Y la gente explica que de aquí no pasa.
mire, cómase esta tortillita con queso para que usted se anime y un café. No, es que no me baja la comida. Pero ¿por qué no le baja? Es que siento una cosa aquí y todo es mi alma la que está mal. Y la gente lo dice, y la gente lo transmite y habla del dolor emocional. Claro. Sí, sí. ¿Y cómo tratar eso, Dago? Qué difícil, porque es que si a mí me duele algo, yo me tomo una pastilla o algo. Claro, si a mí me dicen y me dolor, alivia físicamente. Claro, me tomo la acetaminofén y ahí me alivia. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor es diferente? Y cuando yo inclusive le explico a otras personas que tengo ese dolor, pero no todo el mundo entiende ese dolor. Claro. Mira, que cuando antes de trabajar en el hospital de Turrialba, yo trabajaba en el Hospital México. Yo trabajaba en el servicio de medicina paliativa, con psicología oncológica. Éramos psicólogos que trabajábamos el tema del cáncer. Y ahí aprendí muchas cosas, dentro de las cuales aprendí que siempre hay algo que hacer. ¿Verdad? Nunca podemos decir ya no hay nada que hacer, ¿verdad? El simple hecho de acompañar, el simple hecho de escuchar, ¿verdad? El simple hecho de estar ahí ya a muchas personas les sirve de apoyo, ¿verdad? Y eso alivia ese dolor, porque estamos hablando de soledad, estamos hablando de ser incomprendidos, estamos hablando de no tener con quién, ¿verdad? Entonces el simple hecho de acompañar en esos procesos ya puede ser de alivio. Aunque ese para acompañamiento sea solo estar ahí. Sí, claro. Sostenerle la mano a la persona. Bueno, es que no siempre estamos llamados a resolver el problema de los demás, ¿verdad? Y hay cosas también que tienen que suceder, que ya son naturales que sucedan, ¿verdad? Y es acompañar, poner ese hombro ahí, sin pensar que es mi responsabilidad aliviarlo. Simplemente acompañar, ya eso puede ser de descarga para mucha gente, ¿verdad? Entonces, no tenemos que pensar que es que tenemos que resolverle a los demás las cosas, ¿verdad? Es más, muchas veces la gente ni siquiera... Porque eso también a mí me puede generar un sentimiento de impotencia a la persona que quiere ayudar. Porque, sí. ¿verdad? Pero no está en mis manos resolverlo tampoco, porque ¿verdad? Es que el sentimiento de impotencia que vos hablabas en un principio también se puede volver hacia la persona que quiere ayudar, pero ya no puede hacer nada más. Siempre hay algo que hacer. Es que ahí vamos, ¿verdad? O sea, que no creamos que no se puede, sino hay algo que se puede hacer. Siempre hay algo que hacer. Y estar ahí es algo que hacer. Y en tema de suicidio, vean, muchas veces simplemente darle el espacio a la persona para que hable, para que se desahogue, que se sienta escuchada, que se sienta comprendida, sin que se le diga qué hacer, sin que se le den consejos, sin que se le regañe, sin que se le juzgue. Ya ese tipo de cosas ya es un alivio para la persona, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que quitarnos eso de la cabeza, que cuando alguien nos cuenta algo es porque quiere que le resolvamos, y no necesariamente, ¿verdad? Casi nunca, más bien, ¿verdad? Entonces el simple hecho de estar ahí sin juzgar ya es mucho. Escuchar, el espacio de escucha. Me encanta, son las 2:53. Ay, yo no quiero que se acabe el rato, es que está rico, está muy rico. Pero y nos podemos quedar. Sí, que nos den las 6 de la tarde, nos quedamos cuidando el chinamo, William, ¿verdad? Aquí es importante, ¿verdad?, que la gente se entere que, o sea, pueden haber factores de riesgo, pueden haber circunstancias, pero también, como lo dijo Carmencita hace un ratito, el tema del suicidio no mide, ¿verdad?, si usted tiene dinero, si usted no tiene dinero, si usted tiene formación profesional, si usted concluyó el bachillerato en secundaria, si usted tiene un doctorado. No, nada. O sea, no nada de eso, o sea, y es que también que nos sentemos a pensar de que cualquier persona o cualquier familiar o de repente cualquier persona que puede ser nuestro vecino esté atravesando una situación que esté ante una inminente situación de suicidio. Entonces hay que pensar en que de repente no soy yo la que lo está viviendo, pero hay alguien que necesita que yo lo escuche. Y como dice Dago, no estamos obligados ni llamados a tener que decirle a la persona las respuestas a los problemas que tiene, ¿verdad? De repente es quedarme callado y escuchar, porque también la persona necesita sacar. Claro. Necesita sacar. Y muchas veces es mejor el silencio que una palabra inoportuna, ¿verdad? Si yo no sé qué decir, mejor no digo nada. Mejor me quedo callado. ¿Verdad? Mejor no digo frase. Nada. Y esto aplica también, y voy a aprovechar este último minutito que nos queda, para hacer también el llamado a la prudencia cuando se dan casos de suicidio en nuestra comunidad, en nuestro país, porque a veces, igual como decía, atrás de un teclado, la gente se convierte en verdugo
del que cometió el suicidio, de la familia, y juzgan que dónde estaba la familia, que porque nadie lo escuchó, que porque no es tan sencillo, no es tan sencillo. Tampoco es un sinónimo de cobardía. Nadie sabe lo que estaba experimentando la persona, ¿verdad? Nadie sabe por lo que estaba viviendo, y lo más prudente y lo mejor que podemos hacer es guardar respeto, y muchas veces el silencio es la mejor opción, ¿verdad? Ahora, siempre que nosotros pensemos que una persona corre riesgo de cometer suicidio, ahí sí es importante actuar, y actuar es eso, bueno, preguntar cómo estás, cómo te sentís, ocupas apoyo, necesitas algo, no para resolverle, sino para abrirle la puerta y que esa persona pueda expresarse. Si hay una respuesta afirmativa, entonces canalizamos a las instituciones oportunas, ¿verdad? A la caja, bueno, a la institución que sea, ¿verdad? Pero hay que actuar de una forma responsable, porque, como decía, es un asunto de todos, no solamente de la familia. Es un asunto de comunidad. Yo tengo un sueño, y el sueño mío es que pasen 365 días en que Turrialba y Jiménez no haya un suicidio. Algún día lo logramos. Dios primero, algún día lo logramos. Dios primero. ¿Verdad? Pero eso es un asunto que nos compete a todos. Uno de los temas de esta sesiones que estamos teniendo, precisamente es eso, ¿verdad? Que la salud mental ya dejó de verse como un problema individual, personalizado, sino que es un asunto de comunidad, es un asunto social, ¿verdad? Eso lo veremos en otra sesión. Qué rico, me encanta este tema, porque hay que hablarlo tanto, porque es que la gente tiene que escuchar, claro, la gente tiene que empaparse, ¿verdad? Es que es el previo, ¿verdad? Esos factores que están incidiendo, tanto los de riesgo como los positivos, pero también qué pasa cuando ocurre el momento, qué pasa con esa familia y el posterior, ¿verdad? Claro. Y esto lo vamos a tocar en los diferentes temas que vamos a tener estas próximas semanas, pero sí que la gente sepa que nuestro interés, ¿verdad?, al tener este programa Juntos por la Vida, es para que la gente se informe, la gente se eduque y pueda sentirse apoyada, y que sienta que el tema hay que hablarlo, ¿verdad?, pero también hay que tratarlo con mucho respeto. Por eso esa razón de que al inicio del programa lo dijimos, lo hacemos con mucho respeto, porque sabemos que puede ser que hayan familias que hayan atravesado algún familiar con una situación similar, o bien familiares que tengan alguna persona ahora que está atravesando una depresión. Son las 2:58, ¿les parece si damos una despedida? Claro, aquí la despedida la va a dar este muchacho, con todo lo que sabe, ¿verdad? Vio, Carmencita. ¿No? Aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos en realidad, decirle a todos que todo en la vida tiene solución. Algo se puede hacer, ¿verdad? A veces a la oficina de uno, a trabajo, se acercan personas con tanta problemática, pero como dice Dago, solamente muchas veces escuchándolos, ¿verdad?, dejándolos que hablen, las personas se van más tranquilas. Solamente eso es importante, solamente eso valió la pena. Y algo que para una persona represente un problema muy grande, y resulta que comienza uno, ¿verdad?, a ver qué se hace, y al final algo se puede hacer, ¿verdad? Se puede resolver. Sí, tal vez no resolver del todo, pero sí atenuarlo, y que la persona se sienta más tranquila, y que sí se puede salir adelante. Es como tocar a veces las puertas indicadas, ¿verdad? Claro. A veces es que tocamos la puerta que no debíamos de tocar, pero entonces que todas las personas que nos están escuchando sepan, bueno, que habemos personas interesadas, que nos interesan las demás personas, que nos interesa ayudar a las personas que lo necesiten, ¿verdad? Y si eventualmente yo no puedo, pero sí conozco a personas que eventualmente podrían ayudar, esta es la labor nuestra, y esa es la labor de trabajar en forma interinstitucional, ¿verdad? Que a una persona muchas veces la podemos ayudar entre varios que trabajamos en diferentes instituciones, ¿verdad? De eso se trata. Que las personas guardemos siempre la esperanza, ¿verdad?, de que se puede salir adelante. Gracias, Carmencita. Daguito. Yo pues cerrar con eso mismo, ¿verdad? Siempre hay algo que hacer, aunque usted sienta que no tiene opciones, que no tiene respuestas, aunque usted sienta que no tiene la capacidad o la posibilidad de resolver lo que le está pasando, siempre hay una forma de afrontarlo. Y si usted no sabe cómo, acérquese a alguien que le pueda ayudar, ¿verdad? Porque ya otra persona desde afuera, de una forma objetiva, puede tener mayor capacidad de ver otras puertas que usted no ha visto y ayudarle a abrirlas, ¿verdad? Entonces, siempre hay una forma.
Definitivamente. Muchas gracias. Gracias, Dago. Gracias a Carmencita, a los compañeros de la Radio Cultural que siempre nos apoyan, a nuestros seres queridos también que siempre están por ahí pendientes, mandándonos abracitos y saludos. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos la otra semana. Que pasen muy linda tarde. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Juntos por la Vida. Lo esperamos en nuestro próximo programa a través de Radio Cultural Turrialba.